Muy buenas noches, hijos de la eterna primavera. Bienvenidos a una nueva sobremesa de Criterio Joven. Hoy estaremos hablando sobre el debate de diputados que se tuvo con la AGG. Recuerden que ese debate, al igual que los foros que hemos hecho con los binomios presidenciales, los pueden ver solo en nuestra página criteriojoven.org. Sin más palabrería, déjenme introducirles a la sobremesa de esta noche. Como moderador tendremos a Ben-Ken Chin, que es periodista de aquí mismo de Guatevisión. Y representando a todos los jóvenes también tendremos a Elizabeth Najarro, estudiante de Relaciones Internacionales, a Alejandro González de la iniciativa Yo Asumo, a Mónica Mazariegos, estudiante de Ciencias Políticas de la USAC, y a Raúl Barrera, del Movimiento Ilustrado y MCN. Así que, sin más palabrería, señor Ben-Ken Chin, esta sobremesa es toda suya. Muchísimas gracias. Así es, Herbert, tú ya has hecho la introducción. Entremos de lleno a lo que nos compete, la discusión de esta sobremesa sobre los candidatos que aspiran a la Diputación por listado nacional, o sea, puros pesos pesados. Comenzamos con Elizabeth. Elizabeth, ¿qué escuchaste de nuevo, de novedoso de estos 5 candidatos? Pues la verdad me sorprendió tener tantas propuestas nuevas. La verdad no esperaba que los diputados reaccionaran tan bien. Y me gustó también mucho el protagonismo que tienen casi que en todas las áreas en Guatemala, por ejemplo, las minas, la educación, el uso de los presupuestos, se me hace muy responsable de parte de todos. Alejandro, de estos 5 candidatos a diputados, pues hay 3 que se reeligen. ¿Qué escuchaste de novedoso en sus propuestas? Bueno, de los 3 que van para reelección, propuestas nuevas, no escuché muchas. Ahí escuchamos a Ninette siempre promoviendo sus leyes, que llevaba ahí mismo las leyes. El que me llamó mucho la atención fue el representante de Creo, con una reforma a la ley electoral que me pareció fascinante y es justo a donde yo quisiera que todos los guatemaltecos trabajáramos en esa reforma de la ley electoral. Mónica, de lo que escuchaste, ¿qué fue lo que más llamó tu atención? Yo creo que fueron las propuestas que se dieron, ¿verdad? A partir de una modernización del Estado, la introducción de nuevas leyes que vengan a mejorar nuestra administración pública dentro del Congreso. Y Raúl, de lo que escuchaste, ¿qué puedes separar tú como novedoso? Lo novedoso es la uniformidad en la propuesta que tiende a reformas fundamentales en el Estado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista político. Y eso es una evidencia de que existe voluntad, al menos en el papel, al menos en el proceso electoral, de cambiar algunas cosas que deben ser modificadas y que fueron un error en el diseño de la democracia que todavía estamos estrenando y que comenzó a regir en 1986. Uniformidad en las cosas fundamentales, eso fue lo que me llamó la atención. Si hablamos de reestructuración, de aires de cambio, nos estamos hablando pues de la reforma política del Estado. Vamos, Raúl, ¿qué te llamó la atención de esas propuestas de modernización, de reestructuración? Pues lo más novedoso es que ahora todos abogan por la elección uninominal de diputados, porque es bien conocido por todos que existe un vicio, una aberración electoral que consiste en que yo no voto por una persona, sino por una figura, por un partido, por un icono. De manera que si la persona que encabeza el listado 2 es de mi simpatía, si ocupa la segunda casilla en el listado nacional, por ejemplo, es de mi simpatía, y yo quiero que participe de la próxima legislatura, necesariamente como parte del paquete tengo que elegir al de la casilla 1, que tal vez yo no considero una persona capaz. Entonces, la elección uninominal de diputados, que ahora está en boca de todos, me parece un avance en la modernización política del Estado de Guatemala. La modernización política comienza por ahí, elección uninominal. Ahora recordemos que estos son diputados del listado nacional. Esto quiere decir que son diputados que se eligen o entran debido a los votos que pueda generar el candidato presidencial. ¿Es ya el momento de cambiar la forma de elegir a esos diputados? Mónica. Pues yo considero que al inicio, ¿verdad? Cuando esta ley electoral de partidos políticos se funda en 1985, viene y tiene un sentido la lista nacional, y era precisamente aportar peso a las propuestas que se hacen desde el Ejecutivo, ¿verdad? Ese era su fin. Sin embargo, al hacer ese desligue, viene y pierde su propósito. Entonces yo sí considero que con respecto a este tema sí hay que hacer una modificación, sí tenemos que saber por quién estamos votando y no solo rayar un papel, ¿verdad? Como dice un libro, venir y poner un circulito sobre un símbolo sin saber quién está detrás de ese símbolo. Ahora, mucho del espíritu de la lista nacional era que entrara gente que tal vez no tenía un caudal de votos determinado como los diputados distritales. ¿Qué va a pasar entonces con esas diputaciones que no son muy electoreras, Alejandro, si vamos a cambiar la forma de elegir a los diputados? Uy, yo no sé, yo te digo,
A mí sí me pareció mucho eso de que dijeran que íbamos a votar por, como decía mi compañero, la planilla. Es un poco difícil, porque habían, como yo le hablaba ayer en el foro, hay varias personas buenas, pero de diferentes partidos. Entonces dice uno, si uno pudiera hacer y votar por esa persona sería ideal, porque pudiéramos nosotros hacer el verdadero equipo, por así decirlo, ¿verdad? O sea, eso sería para mí lo mejor, y por eso enfoco nuevamente en lo de la reforma electoral, ¿verdad? Porque sí sería mejor. Eli, ¿te sientes representados por los diputados que nos dieron pues a conocer sus propuestas? ¿Sientes que hay representatividad de esos parlamentarios? Pues no puedo generalizar por parte de todos, pero por una parte yo creo que sí están involucrándose más con el pueblo, con lo que queremos y con lo que necesitamos. Pero sí estaría bien como tener un aire más fresco en el Congreso y poder escoger más personas que traigan nuevas propuestas, porque las tendencias van cambiando y Guatemala necesita más cosas conforme el tiempo. Sí creo que es importante que podamos tener nuevas propuestas y nuevas personas. A ver, aires de cambio, relevo generacional. ¿Es el momento, Alejandro? Sí, yo pienso que ya es momento. Ya vemos gente que lleva demasiado tiempo en el Congreso, que dice uno, y precisamente lo hablaban ayer en el foro, que ya hay que poner tal vez hasta una edad límite para los diputados, porque sí, vemos gente que ya está pues mayor, digámosla, que no, sí, tienen mucha experiencia y lo que quieran, pero sí es necesario Ahora, ya hacer eso. yo pregunto, ¿estas caras nuevas que pudieran llegar al Parlamento van a ser representativas del conglomerado de jóvenes, Mónica? Yo considero que la representatividad es el factor esencial. Si ahora principalmente nos están vendiendo la imagen de diputados jóvenes, nuevas caras, nuevas personas, nuevas ideas, yo considero que no es tanto la edad, no es tanto qué persona es, no es tanto a qué sector pertenece, sino más bien la capacidad de ciudadano, ¿verdad? Que sea un ciudadano honesto, que sea un ciudadano responsable. Si tiene 50 años, pero llega con las ganas de hacer bien las cosas, por mí está bien. Si tiene 18 y tiene toda la capacidad para hacerlo, por mí está bien. Entonces hablamos de una crisis de representatividad. Al parecer los candidatos del Parlamento andan buscando esa representación porque sienten que la institución está débil. Raúl, ¿por qué está débil la institución? La institución está débil porque las buenas intenciones del inicio son prontamente sustituidas por ambiciones personales por todos conocidas. Caso emblemático lo que pasó con el partido de gobierno, que lo abandonará el 14 de enero, donde el Plan Nacional de la Esperanza, ya para hablar en términos concretos, no era malo. Sin embargo, 15 minutos después de la toma de posesión de la investidura del que aún es jefe del Estado de Guatemala, pues fueron deslizadas las verdaderas intenciones de su ex cónyuge de hacerse con la magistratura, de la primera magistratura de la nación, sucediéndole en el cargo. Entonces yo creo que es un asunto de integridad. No por el hecho de que yo tenga la oportunidad de acceder a un cargo público, me olvido de la ideología a través de la cual yo accedí a ese cargo. Debemos sostenerla, las personas deben ser consecuentes tanto antes como durante el ejercicio del cargo, y eso es lo que no hemos tenido. Conversábamos hoy en la mañana, porque tengo algún tipo de comunicación estrecha con Mónica. En Guatemala no hay partidos políticos, hay maquinarias electorales. Lo que necesitamos son instituciones políticas que solo pueden ser producto de educación, de cultura y sobre todo de compromiso con lo que nosotros creemos, y no solo con momentos coyunturales para conservar el cargo, o como decimos en Guatemala, para no perder el hueso. En todo caso, eso es lo que necesitamos. Habría que cambiar el sistema electoral, la forma de elegir, la forma de constituir partidos. ¿Estamos nosotros ya listos para avanzar en ese proceso democrático de crear instituciones partidarias más fuertes, Mónica? Pues si estamos listos desde hace años, pienso yo que realmente necesitamos un cambio. Como decía Raúl, ya basta de esas maquinarias electorales, ¿verdad? Más bien necesitamos instituciones fuertes y sólidas, pero eso solo se logra a través de educación cívica, eso solo se logra a través de ciudadanos críticos, ¿verdad? Que se relacionen con el Estado. No podemos como sociedad exigir una administración pública diferente, un gobierno diferente, un Congreso diferente, si como sociedad no impulsamos ese cambio, si en sociedad nos levantamos y exigimos partidos políticos institucionales, ideologías definidas, planes de gobierno establecidos, y que cuando tomen esos cargos vengan y se ejecuten. Mire, perdone, usted mientras estuvo en campaña me ofreció esto, quiero verlo. A ver, Alejandro.
¿Por qué todos odiamos el Congreso? Eso pareciera en la discusión coloquial, de que el Congreso es como la villana favorita del No lo digamos, Estado. No, lo vemos con recelo, ¿no? Sí. Lo vemos con Exacto, yo pienso que hay mucha gente que, pues, bueno, en Guatemala, no sé, nos caracteriza mucho ver simplemente las cosas malas, criticar lo malo y estar encima de todo lo que está pasando. Y por eso mismo digo, el Congreso no es malo, porque no lo es. Hay mucha gente buena dentro de él. O sea, por los pocos malos que hay, no vamos a generalizar, ¿verdad? Entonces yo pienso que si yo, por ejemplo, no soy una de las personas que odia el Congreso, más bien me atrae, me gusta estar viendo qué está pasando, pero sí, desgraciadamente por esos pocos que hay, que sí nos han hecho, pues, verlo desde otro punto de vista, pleitos, tirándose agua y ese tipo de cosas que uno dice, ahí uno va a trabajar. Eso es lo que nosotros esperamos de ellos. Y como decía Mónica, nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a todos ellos que hagan su trabajo, porque están trabajando para nosotros. Guatemala es nuestra y nosotros tenemos que exigir que cumplan y que hagan pues su trabajo. Ahora, Eli, hemos visto que a veces en el quehacer parlamentario hay muchas estrategias que pueden no ser tal vez las correctas, como por ejemplo interpelar a funcionarios eternamente. Sí. ¿Cómo crees que ha sido esa labor parlamentaria y qué quisieras tú de tu diputado al momento de que llegue al Congreso? Yo quisiera que el diputado, bueno, yo creo que todos quisiéramos, que nos entregara estrategias muy claras, que tuviera mucha visión y estuviera consciente de lo que está haciendo y que nos haga promesas que uno dice, bueno, en 4 años sí es posible que se pueda lograr y que mes a mes o de un tiempo nos dé resultados, porque no puedo estar viendo que trabaje, pero no estoy viendo resultados, o después de 4 años digo, bueno, no hizo nada de lo que me había prometido. Ahora, ¿es válida o son válidas estas estrategias parlamentarias de obstruir a veces la producción legislativa, Alejandro? Ay, Dios. No, o sea, definitivamente lo importante aquí es que, como bien dicen, Guatemala es uno de los países que más leyes tiene, pero de los que menos se cumplen. O sea, yo pienso que en vez de estar haciendo tanta ley y estar promoviendo tanta ley, mejor veamos que las que tenemos se cumplan. O sea, sería una de las primeras cosas que yo diría que tenemos que ver. Ahora, Mónica, si hablamos ya de que queremos un Congreso que dé resultados, que sea representativo, pero ya cuando están adentro, hay voluntad política. ¿Cómo puede uno encontrar la voluntad en estos lugares? ¿Cómo encontrar acuerdos entre diferentes bancadas? ¿Qué es lo que tú esperarías de esos grupos parlamentarios que se formasen el otro año? Yo considero que no debo esperar de los grupos que se forman el otro año, debo esperar de los grupos que se forman el día a día, ¿verdad? Si nosotros tenemos ciudadanos comprometidos, como lo decía anteriormente, vamos a tener diputados comprometidos, vamos a tener una agenda legislativa, vamos a tener un plan de nación, vamos a tener cosas consecuentes, ¿verdad? No puedo yo esperar el otro año que todo aparezca de la nada, si anteriormente no vi ninguna consecuencia lógica para que me lleve a esto, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que no es de esperarlo el otro año, es de esperarlo hoy, es de esperar hoy cómo están manejando los partidos políticos esto, cuál es la agenda legislativa que ellos tienen, si al momento de entrar, cuáles son las alianzas, cómo están votando y, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Exigir como ciudadanía. Raúl, ¿encontraste una agenda legislativa definida o solo ideas? Pues hay que mencionar que los planes de trabajo de los partidos, entre comillas, no son más que resúmenes ejecutivos de un decálogo aspiracional, lo que quieren hacer, pero el cómo lo van a hacer, no sé, los planes de trabajo deberían ser un tomo de 5.000 páginas muy definido, es decir, con puntos, comas y tildes en todas partes para trasladar a la gente el qué, el cómo y el cuándo de lo que queremos ejecutar. Hablando desde el punto de vista del debate que recién acaba de concluir, yo creo que existen muy buenas intenciones, ideas muy claras. Sin embargo, hay que decir que muy potente puede ser la intención de una sola persona, pero tiene a 157 colegas a los que tiene que convencer, con los que tiene que cabildear para pues convencerlos precisamente de que lo que él propone es fundamental para la reforma o la modificación profunda, por lo menos, del Estado de Guatemala. Las agendas existen. Lo que preocupa son las personas llamadas a ejecutar esas agendas que no siempre reúnen ese perfil idóneo para estar dentro de una institución tan digna, al menos en el papel, como el Congreso de la República. Los congresistas son los primeros ciudadanos, deberían ser gente brillante, tendríamos que tener 158 eminencias.
Yo le pregunto al pueblo de Guatemala si ve a 158 eminencias allá adentro. Yo veo 1, 2, 3, una decena como mucho. Hay 140 personas que no deberían estar ahí, que nunca tuvieron que acceder a un cargo público de esa envergadura. Y eso solo lo vamos a corregir cuando la gente elija bien. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Educando a la gente. Lo que hace falta es educación de Estado para impedir que gente manifiestamente incompetente acceda a cargos de esa importancia. Todo comienza desde la educación, la cultura. Nosotros tenemos la bolita en nuestra Nosotros cancha, ¿no? somos los soberanos. Sí. La soberanía radica en el pueblo, Constitución de la República. Ahora, vamos aquí por Liz. ¿Crees que deberían existir aplanadoras en el Congreso, ya que hemos visto que el multipartidismo pues tampoco ha dado resultado? Pues yo considero que muchas veces encontramos en diferentes planillas muy buenas propuestas y se me hace como algo muy tonto de nuestra parte decir, bueno, todo el partido puede hacer la diferencia, tal vez este diputado puede hacer la diferencia, pero este presidente también. Creo que es muy importante que la gente esté bien informada acerca de todas las propuestas y sepa decir responsablemente, independientemente del partido. Alejandro, ¿aplanadora Sí. o no? No, estoy totalmente en contra de las aplanadoras. Es algo que como ciudadanos guatemaltecos tenemos que investigar muy bien nuestro voto y hacer un balance, digamos que tal vez un balance perfecto entre todo. O sea, tenemos que hacer un platillo bien interesante a la hora de que vamos a un buffet, por ejemplo. Escojamos ¿Querés un de fiambre? todo un poco. Yo quiero un fiambre fiambre. partidario. Mónica, ¿aplanadora o diálogo? Yo considero que no estoy a favor de las aplanadoras, estoy a favor de una oposición razonada. ¿Y eso quiere decir? Eso quiere decir de que yo puedo estar a favor de algo y Alejandro puede estar en completa oposición. Sin embargo, si llegamos a un diálogo, si tenemos una oposición razonada, mire, yo no estoy a favor de ABC, pero no de IE, ¿verdad? Llegar a un acuerdo, hacer un quiebre de cintura, decir, accedemos a esto, pero también esto, ¿verdad? También quiero esto, te doy esto, pero veamos esto. O sea, un diálogo. Raúl, una oposición, ¿cómo debería ser? Con el estado actual de la educación en Guatemala, aplanadora, no. En una sociedad educada creo que sí facilita la administración pública, porque a pesar de que una mayoría podría ocupar, digamos, o ser protagonista en una Cámara, se supone que una sociedad educada tiene un parlamento altamente calificado, donde el riesgo de malversación o el riesgo de una administración legislativa peligrosa es menor. Pero en el caso de Guatemala, como nuestros diputados están lejos de ese perfil que queremos, creo que es peligroso, no aplanadoras. Tenemos que aprender a negociar. Ya tuvimos 2 experimentos de aplanadoras, la amarilla y la azul. Creo que los resultados no fueron positivos. No estoy a favor de que una mayoría acapare todo el poder en el Congreso. Vamos ya para el cierre, vamos a enumerar lo que hizo falta, lo que no escuchaste en el foro. Pues no escuché propuestas como a largo plazo. ¿Qué es lo que se quiere lograr de aquí a 4 años? Sí, es importante lo que se va a hacer mes a mes, año con año, pero también es importante saber a visión qué es lo que quieren lograr. Alejandro, Que no escuché. Bueno, se nos acaba el tiempo. un montón de cosas, pero ¿qué te digo? Empezando por educación, no vi tanto de educación en este foro, tal vez. Mónica, No escuché el cómo, escuché vamos a hacer esto y esto y esto, sin embargo, el cómo estuvo ausente. Raúl, No escuché temas sensibles, si bien fue abordado de la minería, que es importante. El oro debajo del suelo no sirve, hay que sacarlo, pero hay que sacarlo bien, y pues las regalías por ahí escuchamos algo interesante, pero no escuché acerca de otros temas igual de espinosos. Los monopolios, por ejemplo. Todo el mundo permaneció ahí, terminó el foro, y qué bueno que no preguntaron. Eso no lo escuché. Quiero que alguien tenga la gallardía de abordar el tema de los monopolios. bueno, habría que seguir entonces desarrollando más foros, más diálogos con los candidatos a diputados, conocerlos más y que no sean simplemente una carita sonriente ahí por las avenidas y por las calles de nuestra ciudad. Con y de dientes nuestra perfectos. Guatemala, con dientes perfectos. Llegamos entonces al final de esta conversación sabrosa sobre este foro de candidatos a diputados y pues les invitamos a que sigan pendientes de estos foros y de estas sobremesas de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Regresamos con Herbert. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Recuerden que si nos están viendo por internet en criteriojoven.org nos pueden dejar comentarios allá abajo. Si no están viendo por Guatevisión, por favor entren a criteriojoven.org. También síganos en Facebook como Criterio Joven o ya sea síganos también en Twitter como @cjovengT. Esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias por sintonizar.